Bueno, hola a todos. Esto es un espacio de antropología consciente. Bueno, muy contenta de hoy poder haber generado una instancia con Carlos González, que es, bueno, es un licenciado en ciencias físicas y maestro de matemáticas y física para adolescentes, pero como que en el trayecto así de su vida, de su crecimiento personal, escribió 23 maestros del corazón, donde a partir de ese libro surge lo que hemos conocido y lo que se ha popularizado como el documental Entre Maestros. En este caso le pusimos el título del paradigma de la conexión y el espíritu científico, porque bueno, Carlos en realidad lo que trae esto es de todo el área científica, que me parecía como muy interesante, muy innovador, digamos, cómo desde la ciencia una persona que transitó ese camino de una cierta estructura integra toda una nueva, una conciencia, ¿no? Esta ciencia con conciencia. Así que le damos la bienvenida a Carlos desde España. Y bueno, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, encantado de estar aquí contigo, con el Océano Atlántico de por medio. Sí. Hermoso. Bueno, una de las primeras como preguntas que me surgía, Carlos, es la experiencia personal que te ha traído a este lugar, a este rol o a esto que estás desarrollando de forma íntegra de educar empoderando. Bueno, pues es algo esencial en mi mirada, ¿no? Cumplir o sea, a lo mejor es un poco, pero bueno, yo quería ser astronauta de pequeño. Eso me llevó a investigar, querer investigar, o sea, al darme cuenta de que no podía serlo físicamente, y más en esa época, investigar las estrellas, estudiar física. En física me encontré con la cuántica y el nuevo paradigma científico, ¿no? Y además aprendí a investigar y ordenar la mente, ¿no? O sea, aprendí una serie de cosas que yo iba a utilizar después, pero no sabía realmente, ¿no? Yo creo que ahora mucha gente lleva sueños para construir una nueva humanidad, y como piezas, ¿no? Para construirla. Y yo tenía uno de esos sueños. Lo que pasa que ese sueño era como un enorme iceberg que iba saliendo su punta por encima del nivel invisible, ¿no? Iba tomando forma ese sueño hasta que finalmente ese sueño ha tomado la forma de educar empoderando, que más que una pedagogía es una nueva cosmovisión del ser humano, ¿no? Porque fíjate que tú no puedes tener una nueva educación sin una nueva visión del ser humano, porque si no es una reforma. Bueno, vamos a reformar la educación, vamos a sumar este alternativo, lo otro, lo de más allá, pero primero tendremos que aclararnos qué entendemos por ser humano, ¿no? Y entonces, claro, cuando vamos al fondo de entender al ser humano, nos encontramos con el ego, ¿no? Entonces me di cuenta que para cambiar de paradigma, para cambiar la humanidad, hay que redefinir las palabras. No luchar mi significado contra el tuyo. Es que el significado de las palabras que tenemos no permite que la humanidad acceda a que las personas se conecten con ellas mismas, ¿no? Entonces, es fundamental educar empoderando de arranque es redefinir el ego, ¿no? El ego es una parte del ser, por tanto es una parte espiritual desde la definición de educar empoderando, y esto es fundamental, porque mientras que no veamos al ego como una parte del ser, haremos dualidad entre el ser y el ego, ¿no? Y la conciencia humana. Entonces así es imposible que el ser humano se ame a sí mismo. O sea, si tú piensas que tu conciencia es inferior al resto de la conciencia, el ser o el espíritu, como quieras llamarlo, ¿no? Pues ¿cómo vas a amarte a ti mismo, no? Por ejemplo, empleando la metáfora cristiana, es como si nos dijesen, oye, eres hijo de Dios, pero eres inferior a Dios. Eso crea una demencia dentro de nuestra conciencia como humanos, ¿no? Entonces hay que redefinir lo que es ser humano. Para mí, la conciencia del ser humano la llamo ego, ¿no? Y entonces tú no puedes conectarte contigo mismo y hacer este cambio en la humanidad, ¿no? Si no te amas a ti mismo. O sea, todo el mundo estará de acuerdo que este proceso tiene que llevar autoconocimiento. Y que tú no puedes llevar a ese empoderamiento del ser humano, ese conectar con su interior, si no se ama a sí mismo. Entonces, con las definiciones que hay de ser humano y con las definiciones que hay de ego, es imposible que el ser humano se ame a sí mismo. Claro, si a tu conciencia como humana, que es una parte del ser, ¿no? Que está viviendo esta experiencia, tú la llamas programa
y la vives como un estorbo, pues es imposible que te ames a ti mismo, ¿no? Entonces, en esto han caído, entre comillas, no es que hayan caído, sino que han estado dentro de este pensamiento los grandes sabios de la humanidad, porque los grandes sabios de la humanidad son sabios para vivir dentro de ese antiguo paradigma, ¿no? Que algunas tradiciones llaman dualidad, ¿no? Me gusta llamarle paradigma de la desconexión. Entonces, esos grandes sabios con los cuales hemos aprendido todos, nos traen hasta la puerta. Ahora, para pasar al nuevo paradigma, tenemos que dejar a esos grandes sabios, porque el gran sabio tiene que ser uno mismo, ¿no? Por lo tanto, es fundamental entender que lo que ellos nos enseñan no nos va a cambiar de paradigma, porque ellos tienen un concepto de ego inferior al espíritu. Entonces, eso no puede ser. O sea, mientras que el ser humano no se reconozca como parte del espíritu, no se puede empoderar. E insisto, lo más claro es la metáfora cristiana, porque es la que hemos sido educados, ¿no? Si eres hijo de Dios, no puedes ser inferior a Dios. Y todas las religiones y todo, incluso la psicología, con otras metáforas similares, nos han llevado a esa conclusión. Entonces, hay como un programa, que es la dualidad, que tiene un sistema de defensas para que tú no salgas de él, ¿no? Y si tú no entras en tu propia sabiduría, con la sabiduría de los sabios de todas las tradiciones, es imposible que tú cambies de paradigma. Ahora, eso sí, esos sabios te han hecho evolucionar dentro de la dualidad. Porque si tú eres un talibán dentro de la dualidad, difícilmente puedes llegar a amarte a ti mismo y a rectificar la definición de ego, ¿no? Por lo tanto, es una forma de honrar a todas las sabidurías que han existido en la Tierra, es una de las pretensiones de educar empoderando. Superar al maestro es lo que hay que hacer ahora. No es una presunción. Pensarlo como hijos y padres. ¿Qué padre no quiere que su hijo le supere? ¿A qué sencillo? Pero mientras tú aprendas en autoridades y veas una autoridad en el maestro, ¿cómo vas a ver el paso que el maestro no vio? Y lo dejo aquí porque si no, acaparo todo. Lo que me resulta interesante que vos nos traes es esto de integrar esto de los egos. Y ahí y esto del hombre como desde una perspectiva más total, digamos, capaz que en esto que me mencionabas sobre una mirada del hombre desde la antropología, que es como justo por donde yo estoy, ¿cómo lo ves al hombre desde esta perspectiva tuya? Bien, primero la mirada antropológica, tal como hemos sido educados, sirve para ver lo que tienen diferentes unas culturas de otras, pero no sirve la preparación antropológica clásica, no sirve para ver lo que tienen en común. Entonces, lo culturas es que han sido la desconexión, es decir, absolutamente todo está desconectado del resto del ser, del resto, atención a esto, no del ser, del resto del ser. Porque ¿para qué quieres conectar la conciencia humana con el ser si consideras a la conciencia humana inferior al ser? Que el ser sepa más cosas que tú como humano no significa que sea inferior. Pongo el ejemplo de un niño, ¿no? Un padre sabe más cosas de la vida, ¿no?, que el niño, pero el niño no es inferior al padre. O sea, tú desde el corazón no puedes decir que es inferior. Y de hecho lleva potenciales que podrá superar al padre en muchos aspectos. Por lo tanto, hay que cambiar la relación entre la conciencia humana y la parte espiritual, hasta el punto de entender que la conciencia humana ya es parte espiritual. Tiene que ser una conexión entre iguales, donde el ser humano aporta experiencia a la espiritualidad y la espiritualidad tiene un conjunto de sabiduría que ha adquirido gracias a tener muchos egos. O sea, en hongo, el ego es la parte del espíritu que se crea para experimentar los juegos que ha creado el espíritu. O sea, la dualidad es un juego. La parte espiritual, entre comillas, porque el ego también lo sería, ¿no? Define al ego en dualidad desde la más pura inocencia e ingenuidad. No hay nada más inocente e ingenuo que un ego. Porque se ha llegado a creer en la educación cristiana que tenía un pecado original. ¿Cómo solamente un ser ingenuo puede aceptar que tiene un pecado que él no ha cometido, que ha heredado? Es que esto lo ves, forma parte del juego, ¿no? Entonces, esa es la única forma que tenía, por ejemplo, el espíritu de vivirse como mortal siendo inmortal.
Si el espíritu no engaña a una parte suya, ¿no? Que sería el ego, engañar en sentido amoroso de la palabra, ese ego recordaría que es inmortal y importantes para el amor como la compasión serían imposibles. O sea, si tú te ves como divino, con plenos poderes, tú no tendrías compasión de nadie, porque verías a los demás igual, ¿no? Por lo tanto, la experiencia de la dualidad es una bellísima experiencia donde vivimos la grandeza de lo que somos desde la pequeñez y la vulnerabilidad de olvidar lo que somos. No se puede trascender la dualidad sin ver la belleza que hay en ella. ¿Y cómo me libero del juicio? ¿No? Para salir de la dualidad tienes que trascender el juicio. Claro. Pues viendo la belleza que hay en el juicio, ¿entiendes? O sea, los grandes maestros nos dejaron en el entendimiento, no en la comprensión, porque siempre condenaban algo. Lo último que se condena en la evolución de la dualidad, lo último, fijaos bien, y lo veréis en todas las personas que dan charlas, los libros que se venden, que siguen esas tradiciones o la nueva era, veréis que no saben qué hacer con el ego, denominador común. O sea, ya han aprendido que no deben condenar nada, pero lo último que condenan es el ego. Entonces, tú para condenar a una persona y no sentirte culpable, haces lo mismo que hicieron los nazis. ¿Cómo los nazis pudieron matar a los judíos sin sentirse culpables? Porque los despersonificaron, ¿lo ves? No los ven como personas. Entonces, lo que han hecho todas las sabidurías es despersonificar el ego, para que así no veas el ego como parte del espíritu y el ego no se pueda amar a sí mismo. Porque si el ego se ama a sí mismo, va a recordar quién es. Sí me explico, ¿no? Entonces, un juego maravilloso. No, algunos lo ven, es que tengo que salir de la cárcel. No lo estás entendiendo. En la vivencia de la cárcel hay una belleza. El aprender a compartir, compasión. Y fuera de la cárcel, tú no lo así cárcel. Eso es nuevo paradigma. La sabiduría del viejo paradigma ve la dualidad como una cárcel. Y además cae en una trampa. Cuando dice el ser y la dualidad y la no dualidad. Perdón, lo he dicho mal, ¿no? Estás dentro de la dualidad, ahora medito y estoy en la no dualidad. No. La no dualidad es parte de la dualidad, porque la dualidad siempre funciona por polos. O sea, si tú no tienes una nueva forma de pensar, como es el nuevo paradigma, que a mí me gusta llamar el de la conexión, en la no dualidad sigues en la dualidad. Y la prueba es que en la dualidad siempre dependes de alguna autoridad. Siempre, siempre, siempre. En todos los pueblos, en todas las culturas, se educa en autoridades. Siempre. El talibán se le educa en autoritarismo y cuando tú haces ya una evolución en la dualidad y estás hacia el final, educas en autoridades suaves, permisibles, ¿no? Que te permiten crecer más, pero siempre hay una autoridad. Que a mí me gusta la metáfora para entender la evolución dentro de la dualidad, la metáfora de los pisos. Imaginaos que la evolución del ego dentro de la dualidad es un edificio con pisos, ¿no? El hecho de cada piso representa la autoridad y la presión que la autoridad tiene sobre el ego. Del edificio, el piso es bajito, tiene medio metro. Entonces tienes que andar agachado. ¿Qué es lo que le pasaría a la etapa talibán, cerrada? Que un talibán se caracteriza porque no admite que los otros tengan creencias diferentes a las suyas, ¿ves? No importa en qué campo, ¿eh? Uno puede ser un talibán científico o un talibán religioso, o sea, no acepta que el otro pueda tener sus propias teorías o creencias, porque su nivel de inseguridad es muy grande. Entonces tú vas evolucionando con diversos egos o lo que sea dentro del edificio de la dualidad. Y cada vez el techo de la autoridad ejerce menos presión sobre ti. Cuando llegas al ático, el techo tiene mucha altura, ¿lo ves? Pero sigues en la dualidad. Y en el ático no sabes qué hacer con el ego, no lo ves como parte del ser. Y además hablas de dualidad y no dualidad. ¿Por qué hablas de dualidad y no dualidad? Porque no conoces un paradigma fuera de la dualidad. Entonces, la mente necesita un sistema operativo donde pensar. No sirve la no dualidad. Por ejemplo, si yo medito, lo que hago es un stand-by, una parada, un pause. O sea, ya estoy, ahora medito yo. ¿Vale? Haces un pause en la dualidad. Pero le das otra vez al play y otra vez intentarás meditar, ¿no? Y no acaba nunca. Eso es el ático, ¿lo veis? Entonces, educar empoderando es para subir a la azotea. En la azotea no hay techo. No hay techo.
no hay una autoridad que te dice. Entonces tienes que aprender lo que aprendas sin autoridades. Entonces yo me di cuenta cuando fui 24 años profe que es que nos enseñan en autoridades y eso es lo que frena conectar con nuestra creatividad. En tu caso, que, bueno, y es el de todos, ¿no? Venimos de una educación en autoridades y entonces supongo que tuviste que desaprender aquello que habías aprendido de cómo se debía educar, porque después justo elegiste esa área, y tuviste que salir de ese lugar, ¿no? En algún momento se te abrió la posibilidad de decir, esto no es lo como tendría que ser o debería ser, ¿no? Y en esta salida tuya de la transformación de salir de educar en autoridades a educar empoderando, que es como el tránsito que vos nos estás invitando a hacer en la educación, ¿cuáles son esos desafíos que los docentes de hoy en día están, por lo menos de los que están llegando a vos, están transitando en este pasaje del salir del educar en autoridades a empezar a educar empoderando? Bueno, primero he de decir una cosa, que educar empoderando es una mirada que, o sea, que está empezando, que muy poca gente practica, o sea, es absolutamente novedoso, ¿no? Por lo tanto, en ese modelo del edificio, para ayudar a los profesores hay que ver en qué piso se encuentra cada profesor. Porque esa división por pisos es para no juzgar. Es muy importante, porque cada persona, lo que tenemos en un piso, o en varios, porque vamos oscilando, a lo largo del día oscilamos nuestra conciencia, ¿no? Sería como un promedio. Lo que tenemos en esos pisos es la parte de nuestra conciencia humana, nuestro ego. Pero detrás de cada persona hay una sabiduría, que es lo que yo aprendí a conectar de los alumnos. O sea, tú puedes saber algo de un alumno que el alumno no sabe, porque él no ha conectado su ego con su sabiduría, ¿no? Hay una sabiduría detrás. Y cuando creas un determinado ambiente en clase, de repente el alumno dice cosas que no ha aprendido, que no le vienen de su ego, le vienen de esa parte trascendente, ¿no? Detrás. Claro, educar empoderando es conectar conscientemente el ego con esa parte trascendente. Conscientemente, no aleatoriamente. De vez en cuando todo el mundo tenemos esos chispazos, ¿no? Entonces, claro, tienes que desarrollar toda una serie de teorías para poderlo hacerlo constante y continuamente, podríamos decir. Por lo tanto, cuando yo hablo de educar empoderando, no va dirigido a todos los educadores, ni mucho menos. O sea, esto es muy importante. O sea, esta mirada no es para cambiar el sistema educativo, es para que las personas sean capaces de conectar con su propia esencia, con su propia creatividad, y sean capaces de vivir sin autoridad. Y si no has hecho un camino de autoconocimiento, si no tienes un ego fuerte, tú no puedes acometer esto, porque querrás un techo. Claro, porque en la azotea llueve. Tienes que sacar tu propio paraguas. Claro, es para egos fuertes, que han completado buena parte de su campo dentro de la dualidad. Entonces, es muy importante porque ese nuevo mundo que tenemos que construir se construye entre todos. Necesitamos todos. Entonces, esto se ve clarísimamente tú fíjate en la caja de Pandora, que estamos personas que llegan a muchísima gente, otra a menos gente, ¿no? Y todos estamos haciendo nuestra parte. Si tú coges, pues a mí me gusta siempre decir Enrique Corbera, ¿no? O Sergi Torres, son gente que mueve mucha gente, de determinado tipo. Uno lo hace más amorosamente, el otro lo que sea, ¿no? Entonces, son personas que están bombeando gente al ático, ¿lo ves? Porque, claro, hay mucha gente que estaba por debajo de esos niveles. Hay como una prisa para bombear, para subir niveles dentro de la dualidad. Entonces, las personas que mueven más número de personas es para bombearlas al ático. Pero el paso del ático a la azotea exige creer en ti muchísimo. Yo no puedo trabajar si no se bombea gente hacia el ático, por ejemplo. Y si otros no bombean gente hacia el octavo, ¿no? Es una labor de equipo, donde somos igual de sabios en la parte trascendente, muy importante. O sea, esto no es para dividir a las personas en más inteligentes, más evolucionadas o menos evolucionadas. No, esto es un juego, donde unos están jugando a talibán, sus egos, y otros están en la azotea, y no son ni inferiores ni mucho menos. De hecho, yo no puedo pisar la azotea si no hay talibanes debajo que sosteniendo todo el edificio.
Es una mirada del corazón, que es, cuando lo digo suena presuntuoso, ¿no? Porque digo, educar empoderando siempre es el paso siguiente a todo. Ostras, qué presuntuoso. Es que no me estás entendiendo. Se trata de conectarte con tu propia creatividad. Por lo tanto, cuando tú conectas con tu creatividad, tú coges un conocimiento de cualquiera y das el paso siguiente, porque lo creas tú. Ahí te integro la pregunta de esto del espíritu científico, porque hay un tránsito tuyo que lo aborda y me interesa que me compartas como, bueno, ¿cómo es esto de lo que representa como un desafío para vos? Esta perspectiva unida a la ciencia. Primero, que el espíritu científico no tiene nada que ver con el método científico, que yo pues explicaba como profesor durante muchos años, ¿no?, a mis alumnos de física. No, no. O sea, el espíritu científico es para este cambio de paradigma, podríamos decir. Fíjate que básicamente cuando aprendemos se nos desconecta nuestra creatividad. Pero no la desconecta una persona en concreto, sino el sistema operativo de la dualidad funciona en el Amazonas y en Uruguay y en España de la misma forma. Se educa desconectándose de nuestra propia creatividad, ¿no? Entonces, una forma clarísimamente, cuando yo daba clase, de desconectar de su creatividad en la parte científica al alumno, es decirle que la ciencia es objetiva. Todos hemos oído decir que la ciencia es objetiva, ¿no? No, eso no es verdad. Si la ciencia fuese solo objetiva, nunca tendría ideas nuevas. Porque, claro, la relatividad nace de la subjetividad de Einstein. Claro, luego se objetiviza para que otros lo entiendan. O sea, la creatividad siempre es subjetiva. Entonces, en el momento que nosotros definimos, ¿veis? Hay que redefinir las cosas. Con las definiciones antiguas no sirve. La ciencia es conocimiento ordenado, pero no se ha definido en autoridades. Es decir, te dan una lata, la abres, ¿no?, y tú no puedes aportar nada, ¿no? Y eso es como tú aprendes. Por eso citas tantos en las universidades. No, o sea, el espíritu científico es para que tú aprendas desde tu propia subjetividad, desde tu propio sentir. Porque es asumir que somos conciencia. Hemos ido a cantidad de talleres y leído libros diciendo que somos conciencia. Pero no se ha concretizado qué es ser conciencia. Oye, si eres conciencia y no un cuerpo físico, tendrás posibilidades de conexión con todo tipo de conciencias. Claro, por eso lo eres, ¿no? Por lo tanto, el campo de conocimiento es previo a cuando se crea. La relatividad existía antes de que Einstein la bajase. Luego hay unos campos de conocimiento que, desde nuestra perspectiva, serían campos de conocimiento del futuro, ¿no? Si tú te consideras conciencia, tienes que tener acceso. De hecho, educar empoderando es el acceso a un campo de conocimiento de un futuro posible. Es como yo lo veo, ¿no? Entonces, ese espíritu científico, tú estás sintiendo cuando recibes el conocimiento, ese conocimiento que en un taller te da alguien, imagínate que sea un taller novedoso, no el colegio, te dan un conocimiento, ¿vale? Ese conocimiento lo estás recibiendo en autoridades, aunque sea alternativo, porque no has cambiado el chip, sigues aprendiéndolo igual. ¿Y cómo lo sabes? Muy sencillo. Cuando tú tomas apuntes en el taller, el que lleva el taller dice, no aportas ideas. Es una excepción que tú aportes ideas. Entonces, desde el espíritu científico, cuando uno va a un taller o lee un libro, haría lo siguiente en el taller. Pone la grabadora en marcha. Por lo tanto, ya no se tiene que preocupar de tomar textualmente. Y entonces se deja sentir. Y entonces, donde el corazón se le acelera, por ejemplo, pues dice, aquí hay un mensaje para mí. Entonces, le vendrá en forma de imágenes, de sensaciones, y en su libreta apunta lo que le ha inspirado a aquella persona. Cuando tú en la clase consideras que cada persona es fuente de inspiración, fuente de conocimiento, porque al ser conciencia conecta con conciencias interiores donde está ese conocimiento, pues resulta que hay un maestro que lleva la batuta, pero en realidad todos nos podemos enseñar a todos, porque yo en el alumno hago un movimiento, él conecta con ese campo de información y ve cosas que yo no había visto. Porque su vibración es diferente, porque su experiencia es diferente, su sentir es diferente. Entonces, esta forma de educar es tremenda, porque hará avanzar el conocimiento a una velocidad increíble. En cambio, el conocimiento de autoridades hace que la creatividad esté en manos de unos pocos. ¿Ves? Los creativos. Entonces, los demás no se creen creativos. Se dice que la ciencia es objetiva, con lo cual nadie en clase puede cambiar una coma. No.
todo conocimiento es objetivo y subjetivo a la vez. Eso es la dualidad, ¿ves? Que dice, no, es mejor ser objetivo que subjetivo, ¿no? Es mejor ser las dos cosas, sabiamente. El juego de la dualidad no se ha puesto para fastidiarnos, sino tampoco se ha puesto para que el ego vaya a una escuela y aprenda. O sea, imaginaos que el ser dice, venga, yo ya lo sé todo y pongo aquí al ego y que vaya a la escuela. Hombre, no. El ser pone el juego porque no lo sabe todo. Manda una parte de sí, que es el ego, que es la parte de la conciencia experimentadora del juego. Le manda información, le retroalimenta y puede cambiar incluso las reglas del juego, como pues pasaría con un programa de ordenador, ¿lo ves? Entonces, en la dualidad, nuestra conciencia se divide en criatura y creador, ¿lo veis? El creador queda fuera del juego, que es el que crea el juego, el que lo rectifica, ¿no? El que observa, el que gestiona la información que le manda el ego, y la criatura es el ego. Entonces, el ego es creativo, pero dentro de las normas del juego, ¿lo ves? Si no fuese creativo dentro de las normas del juego, el ser no podría experimentar con el ego, porque ya sabría el resultado, ¿lo ves? Entonces, muy importante, el ego tiene la misma naturaleza que el resto de la conciencia, pero se le ha borrado parte de la información para que la viva desde la inocencia, para que se crea mortal, porque solo siendo mortal descubres el vivir la grandeza del espíritu en la pequeñez, descubres la compasión. Fíjate, el ser sin egos nunca hubiese descubierto una faceta fundamental del amor, la compasión. Así que no solo es que el ego tiene una función fundamental, es que el ego es el vehículo por el cual el ser adquiere experiencia. ¿De qué? ¿Por qué el ser es sabio? Porque ha vivido experiencias. ¿Con qué lo ha vivido? Con vehículos que no saben toda la verdad, que se llaman egos. O sea, en pocas palabras, el ser y el ego son un equipo. Y ahora, en el nuevo paradigma, el ego se hace consciente de esto. O sea, yo tengo la misma naturaleza que el ser, lo que pasa que conozco menos cosas para vivir esta experiencia, ¿lo ves? Y entonces, ahora viene lo gracioso. Cuando el ego sitúa una parte de su conciencia en la azotea está en el juego, pero está fuera del juego. Ya no está sometido al juego, porque no tiene techo de autoridad, ¿lo ves? Entonces, el ego tiene un referente fuera del juego y otro dentro, de forma y manera que la experiencia no le puede devorar. La clave de la dualidad es que la experiencia te devora. No sé si lo explico. O sea, la experiencia, por ejemplo, cuando te enamoras, la experiencia te devora hasta que no sabes ni quién eres, ¿no? Eres devorado por la propia experiencia. Eso es la dualidad. Entonces, en Educar Empoderando, enseñamos a poner una parte del ego en la azotea para que, sea cual sea tu experiencia, por dura o por grandiosa que sea, tú tengas siempre una parte de tu ego fuera del juego. De tu ser siempre has tenido una parte, porque si no el ser sería devorado por el juego, ¿no? Pero la gracia es que ahora tengas una parte del ego, de tu conciencia como humano, que está fuera del juego de la dualidad. Y tú no puedes saber cómo va el juego de la dualidad si no tienes las reglas de otro juego, que es el nuevo paradigma. Como el pez no puede saber lo que es el agua en su totalidad si no sale a la superficie. Un pez abisal se piensa que todo el universo es agua. ¿Lo ves? Entonces, claro, son muchas cosas para explicar en poco tiempo, pero entonces el espíritu científico es lo que sustituye la necesidad de autoridad. ¿Sabes? O sea, te pongo un ejemplo. La ética y la moral son autoridades. Son recetas que te dicen, esto está bien, esto está mal. Claro, cada cultura tiene las suyas, ya preparas el enfrentamiento y el conflicto, ¿lo ves? Tú sientes cosas fuera de tu ética y tu moral, ya tienes conflicto interno. Entonces, como el de la azotea tiene que vivir sin autoridades, tiene que sustituir la ética y la moral por la sabiduría, por su propia sabiduría, ¿no? Y entonces, ¿el juicio por qué lo sustituye? Porque la mente, el juicio, en dualidad, se ha convertido en alimento de la mente, ¿lo ves? Por eso, cuando alguien juzga a alguien, sentimos interés. Que cuando alguien critica a alguien, claro, no puedes negar que porque la has convertido en alimento. Se trata de cambiar el alimento del juicio por el de la curiosidad, que es la base del espíritu científico. Desde esta perspectiva que nos estás planteando, la cultura en sí, ¿qué sería? Sí, muy simple. Mira, esta es una mirada en la que se armoniza la mente y el corazón. Es fundamental, ¿lo ves? El de la azotea tiene armonizadas las dos cosas.
Pero partimos de un conocimiento. En dualidad, tú eres súbdito de la cultura y de la familia. Cuando la biodescodificación ha observado que claro, es que eres súbdito del árbol genealógico, súbdito, esa es la palabra, no eres un ciudadano libre, eres súbdito. Y si encima no sabes que existe la biodescodificación, más. Te abre ya, de, oye, ¿qué pasa aquí, no? Entonces, fíjate, oye, un regalo para la antropóloga. Fíjate que se emplea la biodescodificación en las familias y no se habla del árbol cultural. Yo creo en los fractales, que es del nuevo paradigma. Todo lo que se ha aprendido de biodescodificación y del árbol, habría que aplicarlo al árbol cultural, porque seguro que sirve también. Es decir, dentro de una cultura, los árboles que crecen dentro tienen que cumplir unas determinadas condiciones. Si no, no estarían en esa cultura, ¿lo ves? O sea, todo lo de la biodescodificación como inspiración para el árbol cultural, para acotar cada cultura, qué es lo que se está trabajando en cada cultura, ¿lo ves? Entonces, la idea es la siguiente. Para subir ese trozo de conciencia del ego a la azotea, yo tengo que dejar de ser dependiente de mi cultura y dejar de ser dependiente de mi familia. Pero eso no significa ir contra mi cultura ni contra mi familia, porque es un movimiento de corazón. Entonces esto tengo que cuadrarlo en la mente. Ahí es donde entra Educar Empoderando. ¿Qué teorías, qué creencias tengo que pensar para que esto sea compatible con esto? ¿Lo ves? Y entonces la ciencia son metáforas. Una teoría es una metáfora. Pues ahí va una metáfora de lo que significa la cultura en la azotea, ¿no? Cuando tú estás en el edificio, en los pisos no la azotea, los pisos, tú estás como si fueses un feto dentro de la madre. O sea, imaginaos que la cultura, todas las culturas, es una madre. Y tú, como individuo, como ego, estás dentro, formándote dentro de tu madre, ¿no? Entonces, primero eres un ego que confía poco en sí mismo y es el feto pequeñito. La madre lo va nutriendo y va creciendo dentro de la madre. Entonces, cuando tú estás dentro de la madre cultura, tú dependes del cordón umbilical para respirar y para comer. Es decir, dependes emocionalmente, dependes de creencias de la cultura, ¿lo ves? Idem con la familia, sería la misma idea. Entonces, cuando el ego va creciendo dentro de la dualidad y en la cultura, llega un momento que dice, aquí no hay quien viva, porque claro, ya no cabe dentro de la matriz, ¿lo ves? Es un proceso natural. O sea, no se puede hacer cesáreas. O sea, no, voy a sacar esta a la azotea. No, señor, tiene que vivir su experiencia de dependencia. ¿Veis? Aquí se ve la mirada de Educar Empoderando. No condenamos nada. Qué bello es la etapa de feto dentro de la madre. ¿Lo ves? Entonces, cuando tú dices, aquí no hay quien viva, aparece una rebeldía en el ego. Has hecho muchos talleres, has leído muchos libros y dices, a mí me falta algo. Yo me ahogo. Ya he leído lo que dicen los grandes maestros y me ahogo. Esos serían los egos preparados para Educar Empoderando o cualquier conocimiento similar. No me voy a adjudicar, yo no sé si habrá otro igual. Entonces, se tiene que producir el parto, el salir fuera. ¿Qué significa salir fuera? Que cuando naces tienes que cortar el cordón umbilical, tu dependencia con la cultura y la familia, y respirar por ti mismo. El nuevo paradigma te da el conocimiento para poder cortar el cordón umbilical. Y ese nuevo paradigma no está en los sabios, en las tradiciones, ni en la nueva era. No está en los libros escritos. Está desembarcando ahora, que es lo que me ocupo en mi investigación, ¿no? Y ese nuevo paradigma es el que te permite vivir por tus propios medios, sin necesidad de ser súbdito de tu cultura y de tu familia. Muy bien. Ahora has nacido fuera de tu madre cultura. Ahora conocerás una parte de tu madre que no conocías. Fíjate que no vas contra la cultura. Tú dentro de tu madre sabías el ritmo del corazón, todas las cosas internas, los ruidos, las músicas, pero no conocías la mirada de tu madre, ni la cara, ni la sonrisa. Te estás perdiendo algo importante, ¿no? Tienes que verla desde fuera. Entonces, para el antropólogo esta mirada para mí es muy bella. Es decir, la antropología te ha dicho cómo eres por dentro, de la madre, y ahora fuera. Cuando tú eres fuera y no dependes de la cultura, te conviertes en un creativo cultural y tienes un concepto de la cultura hacia el futuro. Fíjate que en el colegio, siempre que se habla de cultura, hablan del pasado, o el Ministerio de Cultura hablan del pasado y de mantener las tradiciones. Sospechoso que no haya una idea de cultura futura. Claro, porque hemos estado como fetos dentro de la cultura. Cuando tú sales fuera, conectas con tu propia creatividad, dices, hombre, ahora voy a aportar esto a esta cultura. Ahora que yo he vivido dentro y sé cómo funciona,
voy a aportar esto. O a lo mejor mi parte es relacionar esta cultura con otra, ¿lo es? Porque hay que relacionarlas. Entonces, estos primeros egos que salen del árbol familiar y del árbol cultural serían egos que están conectados con su propia esencia, con su propio poder, y que tienen una parte de su conciencia en la azotea y otra parte la siguen teniendo en los pisos, porque tú no has completado los pisos para abandonarlos, tú no has sido talibán para abandonarlo, has sido para descubrir la belleza que hay en ser talibán. Entonces, cuando tú te encuentres, o sea, ¿cuándo has completado tu piso talibán? Cuando te encuentres con un talibán, ¿no? Y no te siente mal estar con él. Lo puedas ver desde la mente y desde el corazón a la vez, lo puedas ver con amor a ese talibán. Entonces, si tú a un talibán no lo tienes que aceptar, es que no lo comprendes. Por ejemplo, cuando se dice en muchos libros y muchos talleres, hay que aprender a perdonar y aceptar. Sí, en el edificio, en la azotea no hay nada que perdonar. Si no hay juicio, no hay nada que perdonar. ¿Lo ves? Aceptar, no, tienes que comprender. Cuando tú no tienes capacidad de comprender o ves que no hay forma de comprender, puedes decir momentáneamente acepto. Porque claro, no voy a dejar esto callado, pero soy consciente que me queda comprender. Entendiendo por comprender que entiendes desde la mente y comprendes desde el corazón, ¿no? Formar las dos cosas. ¿Qué significa comprender desde el corazón? Que tú ves la belleza de aquel proceso. Eres capaz de ver la belleza que genera la maldad. Fíjate lo que estoy diciendo. Porque dentro de la dualidad, ese mal mueve el potencial del bueno. Tú tienes que ver, o sea, cuando tú veas esa belleza, ya no tendrás que hacer ningún esfuerzo para no juzgar, porque estás viendo la belleza. Eso las personas que están dentro del edificio no lo van a entender. Dirán, es que eres partidario del malo. No me estás entendiendo. Estoy comprendiendo por qué hay buenos y malos. Y entonces pasas del corazón que está compartimentado en el mago negro y en el mago blanco, o sea, en dualidad quien tiene mucho poder o es mago negro o es mago blanco, ¿no? En la metáfora. Aunque claro, el mago blanco a su vez se puede llamar negro y viceversa. Es relativo quién es negro y blanco, ¿no? Bien, desde la azotea es el mago transparente. Entonces, cuando tú estás jugando a mago negro y a mago blanco, ¿no? Es decir, pues voy a salvar el mundo haciendo el bien o lo que sea, ¿no? O eres egoísta, estás en el mago negro. En realidad, cuando un mago blanco aflora, está llamando a los magos negros. ¿Ves? Forma parte del juego y le van a atizar. Y viceversa. Cuando tú desarrollas el mago transparente, no caminas sin enemigos, que es la esencia de la película Entre Maestros. Es decir, ¿cómo es posible que haya sido subvencionada por el Ministerio de Cultura de España y por Televisión Española, que es la emisora más importante de España? Toma, porque está hecha desde el mago transparente, es decir, sin enemigos, sin condenar a nadie, comprendiendo que necesitamos a todo el mundo. Entonces, si tú condenas el sistema, ¿cómo lo vas a cambiar? Mira, el sistema, claro, que te hace vulnerable, pero es que tienes que ver la belleza de hacerte vulnerable. Entonces, cuando tú ves la belleza del sistema, no lo haces para mantener el sistema igual, porque eres creativo, lo haces para cambiarlo. Pero ¿cómo vas a cambiar con sabiduría algo si no has visto la belleza que hay en ello? Si no has visto la belleza que hay en ello, no cuentas con la sabiduría del corazón. Por lo tanto, vas a tomar y lo que hoy arreglas, mañana será un problema, que es lo que pasa en dualidad, ¿no? Arreglas una cosa y mañana es un desarreglo y no entiendes por qué. Claro, porque no lo has mirado, no basta mirar las cosas con el corazón, es la armonía del corazón y de la mente. El nuevo paradigma es para que tus pensamientos estén armonizados con tu corazón auténtico, no el corazón que el ego ha desarrollado para subsistir en la dualidad, que está en polaridad, no. Tienes un corazón fuera del juego, que me gusta llamar corazón auténtico, ¿no? Que no está sometido al juego. Empoderar ego es conectar con ese corazón al ego, con una parte que no está del juego, para vivir el juego como un juego. El de la azotea se lo pasa pipa porque lo vive como un juego. Si alguien lo insulta, ¡qué curioso! Se convierte en Sherlock Holmes a ver por qué aquella persona está tan enfadada. Y el otro no tiene ningún poder de someterlo. ¿Cómo hacemos para generar lazos económicos desde el mago transparente? Sí, mira, el problema del dinero es que se vive desde la competitividad. Y la competitividad no la ha inventado Occidente, simplemente la ha utilizado y la ha exacerbado, podemos decir, ¿no? La competitividad la crea la dualidad.
Por ejemplo, cuando tú dices todos somos conciencia y lo asumes, descubres cosas sorprendentes, porque los animales también, ¿no? Entonces, no nos hemos dado cuenta, cuando se habla de la dualidad, las tradiciones nos han dado cuenta, que si el ser humano está en dualidad, los animales y las plantas que la acompañan, también. Por eso tenemos una genética que no usamos. La genética se programa con el paradigma. Como todos los datos que tenemos es el paradigma de la dualidad, pensamos que eso es el ser humano. ¿Por qué tenemos una genética que no usamos? Porque al programarla desde el nuevo paradigma expresaremos cosas diferentes. También los animales. Entonces, en dualidad los animales también son competitivos. Cuando hacemos una idea bucólica de la naturaleza, no, el gordo se come al chico, es despiadado y luego también es amorosa. Las mismas características del ser humano las encontramos en la naturaleza. Entonces, cuando se idealiza la naturaleza, no nos estamos dando cuenta de esto, ¿eh? Que se miren documentales donde también hay cosas crueles en la naturaleza, ¿lo ves? Que no haría un ser humano amoroso, en la naturaleza se ve. Pero no es la naturaleza, no es el ser humano, es la dualidad que actúa en todo lo que hay en la Tierra, en la naturaleza y en lo otro. Por lo tanto, cuando se diseña la idea de dinero, está contaminada, o guiada, mejor dicho, por la dualidad, que es competitiva. Entonces, el dinero es una idea fantástica para creadores libres. Tú en la dualidad no eres un creador libre, creas en función de tu cultura, de tu familia, ¿ves? El ego no es un creativo libre. Entonces, el dinero significa que es el intercambiador de creaciones. Eso es maravilloso. Todos somos creadores, ¿no? Y ahora, en vez de limitarme al trueque, hay una cosa que me permite intercambiar mis creaciones. Es fantástico. Hay que amar al dinero como intercambiador de creaciones, ¿no? Pero claro, no es que haya fallado un sistema, no, porque no es comunista o capitalista, que es la dualidad. Es importante darse cuenta de esto. Entonces, hay que trascender la economía de la dualidad. Por ejemplo, la economía del mundo verde ecológico está basada en la dualidad. Los ecologistas caminan con enemigos, ¿lo ves? Se convierten en magos blancos que se enfrentan contra magos negros de Monsanto y compañía. Entonces no pueden aplicar una mirada de corazón, porque están en dualidad. Entonces, queriendo ayudar a unos, fastidian a otros, ¿ves? Inevitablemente, para proteger a esto tengo que atacar a otros. No, porque tu sistema operativo está en dualidad. Si tú aprendes a pensar como el de la azotea, tú puedes actuar sin castigar a ninguno. Y entonces caminas sin enemigos. Entonces, un libro que representa este nuevo paradigma, que recomiendo muchísimo, es La economía azul de Gunther Pauli, donde todo el mundo gana. O sea, sí, la economía verde hay unos que pierden. La economía azul representa el paso siguiente a la economía verde. Y ya tiene componentes de la azotea, porque todo el mundo gana. El empresario gana más, el trabajador gana más, todo el mundo gana. Claro, es una cosa momentánea hasta que cambiemos la forma de reciclar. Entonces se puede hacer ambas cosas a la vez. Desembarcar ya en los talleres, el conocimiento, la idea de economía azul, tener empresarios y trabajadores con la idea de economía azul y a la vez reciclar, pero con la idea de que no sea necesario reciclar. De la misma forma que los terapeutas que van hacia el nuevo paradigma tienen que ser cada vez menos necesarios, que sus pacientes sean menos dependientes de ellos, ¿no? Es decir, empiezas haciendo algo para dejar de hacerlo. Ese sería, pero tienes que tener un horizonte donde eso no sea necesario. Entonces, no puede haber una nueva economía de corazón si no se cambia la forma de pensar, porque no hay forma de cuadrar el corazón con la mente. Pero no nos lo han enseñado en el colegio y no nos lo pueden enseñar los sabios de la tradición en dualidad, que esto es lo que más cuesta de entender y se me ve como presuntuoso, que no es eso. Es que esos sabios yo he aprendido con ellos, pero eran para dejarte en una puerta, no para pasar la puerta contigo. Esto es muy importante. Entonces, mucha gente no ha llegado a la puerta. Ayudémosle a que lleguen a la puerta, no que hagan lo mismo que nosotros. Pero tú, a su vez, tienes que aprender a amarte a ti mismo, por lo tanto, tienes que redefinir la conciencia humana, como parte del ser. No me cansaré de insistir en esto. El ego es parte del ser. Y esto suena como un escándalo. Mucha gente cuando oiga esto se escandalizará. Dice, es un ignorante esta persona, ¿no? Pues le suelto esa pregunta inquietante. Si el ego es hijo del ser, ¿cómo va a ser inferior al ser? Enfréntate a esa autoridad que te ha dicho. Porque la autoridad en dualidad siempre es incoherente. Cuanto más evolucionada la autoridad, menos incoherente. Pero siempre es incoherente. Si te pide que te ames a ti mismo y te dice que el ego es un programa,
es una incoherencia, porque tú eres el ego como humano, ¿lo ves? Y eso no está en los libros escritos normalmente. Entonces, es necesario leer libros del nuevo paradigma. La economía azul, para mí, y a este uniría el de La cuna a la cuna. No recuerdo el nombre de los autores, hay un libro de La cuna a la cuna, también lo recomiendo. Que, por ejemplo, tengo un artículo en uno de mis blogs que se llama Ciudades comportándose como bosques, donde hay un documental de que ya hay cosas hechas del nuevo paradigma, pero no lo sabemos. Es decir, cosas que se hacen sin enemigos, y sin resistencias interiores, ¿no? Está buenísimo todo esto y me sigue dando como esta sensación que estamos ante un futuro que está queriendo presentarse, o algo que está emergiendo desde nuevos lugares o lugares integrales, y siempre me quedo con la sensación de, ni idea tenemos hacia lo que está emergiendo con el potencial que está apareciendo, ¿no? Estamos en ese camino en el que a veces nos sentimos en el camino de encontrarnos con ese lugar de la azotea, con el mago transparente, pero no tenemos ni idea realmente cómo es cuando una masa crítica importante en el planeta Tierra esté en ese lugar, y el futuro que emerge desde ese lugar es un futuro que aunque lo planeemos y digamos las cosas van a ser así, la nueva humanidad tiene estas características, y las sociedades, y las culturas, y los países, y las fronteras, etcétera, etcétera, ni idea. Es como, eso es lo lindo de este momento, de este proceso. No tenemos ni idea, estamos realmente teniendo que vivir la experiencia completa del estar en el presente, viviendo todo esto, para permitir que algo de nosotros y de nuestras generaciones empiece a emerger. Y eso me encanta, a veces me da la tensión y decir, nazco dentro de 20 años y me olvido de este proceso. Y así que nada, me encanta, te agradezco realmente todo esto, siento que es más certezas que me van uniendo más ese puzzle, porque esto también me ayuda a mí, desde mi corazón, para seguir caminando hacia adentro en todo esto. Y me surgía como para cerrar, si nos querés compartir algún ejercicio o alguna invitación a hacer algo personal. Pues yo creo que lo mejor se me ha ocurrido es explicar un cuento que está en mi libro 23 Maestros de Corazón, para hacer sentir a nuestra parte en la azotea. Porque digamos que ya tenemos una parte en la azotea, pero no en esta dimensión, si no, no la buscaríamos, ¿no? O sea, ya de alguna forma el futuro lo vivimos en otras dimensiones, luego lo traemos aquí, ¿no? Porque si no, o sea, cuando tú tienes un sueño es que ya lo has vivido en otra dimensión, ¿no? Si no, ¿por qué tienes esos detalles, como ese anhelo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Hay una guía, una inspiración, y los sueños son la clave. O sea, en el edificio te mueves por el sentido del deber a tu cultura, a tu familia. En la azotea es el sentido de la felicidad. Entonces, no vienes a cumplir una misión, como se dice mucho en la nueva era, o a aprender como una escuela, no. Vienes a disfrutar de unos sueños que son compatibles con lo que a tu ego le gusta hacer, con sus dones, ¿no? O sea, el de la azotea ya te guía hacia tus sueños, que es la mejor forma de contribuir, ¿no? Pues ahí va el cuento, ¿no? Se llama El poder de la imaginación libre, ¿no? Érase una vez 3 gusanos de seda que no sabían cuál era su destino. Y entonces tenían 3 formas de ver la vida, por eso 3 nombres. Uno era realista, el otro era pesimista y el otro idealista. Entonces les llegó el momento de la transformación. Y claro, empezaron a sentirse que algo estaba cambiando en ellos. Entonces llegamos a pesimista. Y pesimista dice, qué mal me encuentro fatal. A ver, calma. A ver, yo he visto que en el bosque hay animales que después de vivir se quedan inanimados, se mueren. Esto debe ser la muerte. Bueno, muy bien. Nada, resignación, que me quiten lo bailado y lo que he disfrutado. Perfecto. Llegamos a realista y realista dice, realmente me encuentro mal, ¿no? Bueno, lo mismo, calma, a ver, observemos, ¿qué puede ser esto? Yo he visto que en el bosque hay animales que enferman o se hieren y luego se curan. Esto es una enfermedad.
hay que confiar en el poder curativo de mi cuerpo, seguro que esto es pasajero y se cura, ¿no? Y llegamos a pesimista y pronuncia la frase clave del espíritu científico. Al sentirse diferente, dice, ¡qué curioso! Me siento diferente. ¿Ves? No hay un juicio de desvalorización ni de temor. ¡Qué curioso! Se abre una puerta. ¡Qué curioso! Me encuentro diferente. Entonces, él dice, ¿no será esto que por fin me estoy acercando al sueño de ver el bosque desde el cielo? Ser como un pájaro, poder volar y ver el bosque desde el cielo. Bueno, se hacen los 3 capullos, se encapsulan y se abren los 3 capullos y vemos 3 hermosas mariposas, igual de bellas en colorido, igual de belleza, espléndidas. Nos vamos a pesimista y a pesar de ser una hermosa mariposa, está muerta. Ha muerto de miedo. Llegamos a realista y cuando se abre el capullo, realista mira hacia el suelo y ve la luz del sol reflejada en el suelo. Y a pesar de tener unas hermosas alas llenas de luz y de color, empieza a caminar como un gusano, contento porque ha recuperado su vida de gusano. Y por fin llegamos a idealista. Y cuando se abre el capullo idealista, lo primero que hace es mirar a sus espaldas y ver las 2 hermosas alas. Y empieza a volar llenando de luz y color todo el bosque. Colorín colorado, este cuento ha comenzado. Y ahora viene una pregunta para ti y para los oyentes, pero que tendrás que responder tú. Bueno. ¿Cuál de los 3 personajes quieres ser? ¿Cuál de los 3 personajes quieres ser? ¿El último? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? Sí. Pues ya has caído la trampa, en la trampa de la dualidad. ¡Ay! ¡Claro! Eso es la dualidad. ¿Lo veis? Eso es la dualidad. En tu inconsciente, y los oyentes lo mismo, por ese programa, ese sistema operativo, habéis tenido que elegir. Dice, habrá uno mejor que otro. Y habrás hecho decenas de talleres, pero el sistema sigue dentro. Tienes que darte cuenta cómo funciona ese sistema. Entonces, son importantes las 3 miradas, porque son 3 experiencias diferentes que vive el ego. Evidentemente que si tú ya has vivido pesimista, realista, pero para acceder a idealista, tienes que comprender los otros papeles, es decir, ver la belleza que hay en el miedo y en la limitación, ver la belleza en una limitación menos prisión, para por fin poder ver la belleza global del juego. Entonces es cuando puedes subir a la azotea. No puedes subir a la azotea sin ver. Por eso, cuando tú ves el juego desde la azotea, no se llama dualidad, se llama dualilandia. Bueno, voy a tener que repetir el curso con Carlos. Está buenísimo que me haya saltado así la misma ficha de lo común, ¿no? Del deseo ese de la perfección. Carlos, te agradezco por este tiempo, la verdad que es muy divertido hablar contigo y realmente transmitís en poco tiempo un montón de cosas que siento que tengo que rever, volver a ver el video para verlo desde el corazón, ¿no? Uno cuando está como también en este lugar un poco entrevistando, el poder dejar que su corazón se abra para integrar todo lo que viene recibiendo, que cuando está simplemente escuchando y dejando que fluya. Así que me voy a tomar el tiempo de escucharlo con el corazón abierto, la mente abierta y mi voluntad abierta también, para dejarme sentir todo lo que nos acabas de compartir.